Muy buenas, soy Francisco Jesús Amorós, autor de la trilogía El Superpapá, y en el vídeo de hoy vamos a hacer una entrevista. Vamos a tener aquí a Raquel Fuentes Cuenca, autora de la saga Leo quiere ser feliz. Y la vamos a tener aquí en directo con nosotros y nos va a contar toda su historia, nos va a contar qué fue lo que le llevó a escribir la historia de Leo. Y bueno, pues va muy enfocado a la lectura. Y no quiero dar más pistas, vamos directamente a escuchar esta historia que nos la va a contar ella. Nos la va a contar Raquel. Muy pronto se nos va a conectar, vamos a mandarle esa invitación. Y mientras tanto os invito a que os suscribáis al canal de YouTube titulado El origen de las estrellas. Lo que hacemos es entrevistar a estrellas como Raquel Fuentes en su origen, para conocer ese origen. Muy buenas, Raquel. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, feliz Navidad, por si acaso se me olvida luego. Igual, felices fiestas. Pues nada, en primer lugar, darte las gracias por estar aquí. Sé que supone para ti un esfuerzo y quiero agradecértelo. Y nada, decirte que tenemos muchas ganas de conocer tu historia. Gracias a ti, Francisco. Muy ¿Francisco bien. o Francisco Jesús? ¿Cómo? Como quieras. Sí, Muy bien. Francisco. Francisco, genial. Bien, Raquel, cuéntanos un poco quién eres. Raquel Fuentes Cuenca, autora de la saga Leo quiere ser feliz. Cuéntanos, ¿de qué va esto? A ver, Leo quiere ser feliz es la historia de sobre todo tres personajes, aunque luego van surgiendo en los diferentes libros más, pero sobre todo son tres protagonistas que cada uno tiene su manera de ser, cada uno es de un país diferente y cada uno tiene una manera de aprender diferente. Eh, lo que pretende es ponerse en el lugar de lo que pasa hoy en día, que cada niño aprende de una manera diferente. Y además de encontrar el camino para ser feliz. Si digo lo que él encuentra a lo largo de los libros, ya eh, no tiene mucho. Pero bueno, se conoce a sí mismo y una de las cosas que más le importa en ese bagaje y en esos viajes, porque viajan por varias partes del mundo, es estar con su familia. Ujú. Yo quise poner la realidad de lo que veía, porque yo estaba tanto pasando la consulta de pediatría como también la de medicina de adultos, viendo niños bastante pequeños, con 6, con 8, con 10 años, con problemas de gestión emocional, con problemas incluso de depresión o diagnosticados de hiperactividad, déficit de atención. Y entonces, conforme fueron pasando los años de mi profesión, porque soy médico de profesión, y tuve esa gran suerte de poder conocer las historias de niños y a sus familias. Luego está mi propia historia, mi propia historia también tiene que ver con la historia de Leo, eh, porque cada niño es diferente y yo también me sentía diferente. A Ujú. veces hay niños etiquetados de discapacidades para aprender, de retraso en el aprendizaje, y lo que nos pasa es que no hemos encontrado la manera de que su inteligencia, de entender su manera de ser inteligente. Por ejemplo, Leo lo etiquetan de hiperactivo, porque él Ujú. aprende, tiene inteligencia kinestésica sobre todo. Él Ujú. aprende a través del movimiento, a través de sentir con su cuerpo y, y claro, al principio no lo entienden y él se siente muy Claro. solo. Así que él se siente diferente porque no aprende a leer como a la edad de que los demás leen. Ujú. Y se emparte la historia de mi hija también. Pero claro, pero teniendo en cuenta muchas cosas y sobre todo la imaginación para ser divertido también, para Claro. ser divertido. Ujú. No hacer.
o sea, se van introduciendo conceptos de la salud emocional, de inteligencia, de las diferentes maneras de inteligencia, pero de manera sencilla para que todo el mundo lo pueda entender y luego con unos ejercicios al final del libro, al final de cada libro. Mm. Fenomenal, me gusta el enfoque porque, bueno, al final es un libro para niños, son libros para niños y, claro, lógicamente, pues tienes que llamar la atención del niño, mantenerlos en continua expectación y todo esto, pues Sí, es importante. la verdad es que yo lo creé para niños, pero la verdad es que lo están leyendo adultos. Sí, claro, claro. Eh, o sea, sobre todo personas mayores que a lo mejor ya están jubiladas, que en casa se sienten solas, se sienten muy identificadas. Incluso a lo mejor se sienten identificadas con partes de cada personaje, pero también les está sirviendo para explicar cómo se sienten a veces ellos cara a familiares o amigos que no entienden lo que les pasa. Así que bien, y en el colegio también, en los colegios que está sirviendo para conocerse mejor unos a otros, profesores Ujú, con, con niños, sí. claro, Mm. muy importante. Bueno, ¿y qué fue lo que te llevó a escribir estos libros? A ver, Tranquila, tenemos tiempo, cuéntanos desde el principio. Queremos saber. eso es una pedazo pregunta. ¿Desde dónde nos hablas, por cierto? De- Yo, por- ubicación, yo estoy en Socuellamos, en Ciudad Real, ah, España. sí, no, yo sé que estás en España, pero no sabía en qué Ujú, parte, no sabía si era en Madrid o dónde era. ajá, Vale, yo estoy en Gandía, en Valencia, aunque ajá, yo soy de Cuenca, aunque yo nací ujú, en Cuenca. Em, vuelvo a tu pregunta, vuelvo a tu pregunta, que ¿cómo surgió, no? ujú, A ver, yo realmente siempre estoy inventando historias. Desde muy pequeña me inventaba también canciones, pero tenía la ayuda de mi hijo, que ahora tiene 12 años. Cuando yo empecé a escribir no había cumplido los 10. Cuando yo empecé a escribir con idea de publicarlos, ujú, tenía pues eso, cerca de 10. Y, y claro, yo prácticamente todas las noches, desde pequeños, tanto a mi hija mayor como a él, les cuento historias, pero muchas veces son historias inventadas por mí. Y bueno, Daniel, que se llama mi hijo, estaba siempre, en ese año sobre todo, me estaba siempre diciendo, mamá, igual que yo me encuentro genial cuando tú me cuentas estas historias, ¿por qué no las escribes y las pueden leer otras personas? Porque igual que yo me siento muy bien y me gustan, a otras personas también les puede pasar lo mismo. La verdad es que yo tenía miedo porque cuando a mí me decía eso era como despertar en mí ese sueño que yo tenía de niña ujú, de escribir, porque escribía historias de niña y yo ya decía quiero ser escritora, pero me faltaba a lo mejor esa valentía, ¿no? Y al escuchar a mi hijo dije, pues ostras, me lo voy a tener que plantear, ¿no? Y luego la situación laboral por la que pasé me ayudó también, porque estaba pasando una situación laboral muy desagradable. No estaba nada contenta con mi manera de trabajar, porque estaba en la seguridad social y el tiempo por paciente es muy limitado y claro. la carga asistencial es grande. Entonces era como intentar ayudar, pero de una manera que a mí no me gustaba, ¿no? Conseguía solo una parte. Y además, pues al final caí enferma. Estaba de baja y leí el libro de La voz de tu alma de la yo soy una gran lectora desde siempre y en la casa del libro lo encontré y la verdad es que me apunté en el evento primero que fui de la en el Devuélvete Imparable, al curso de bestseller, nada más oírlo. Me fui disparada. Así que todo ayudó.
sea, fue una suma de cosas. El que mi hijo por un lado me lo estaba diciendo, yo me estaba acordando de que esto se me había quedado por hacer, que llegas también a una edad en la que priorizas y dices, ostras, no estoy contenta, no termino de estar contenta, no termino de estar feliz porque yo creo que puedo ayudar más, puedo Ujú. hacer algo que ayude más y llegue a más gente. Y nada, y sobre todo eso, que el ver cada día que a una madre contándome que su hijo lo estaban medicando para el déficit de atención, a otra que venía, pues ahora me han dicho que mi hijo tiene autismo, y todos ver una serie de cosas en común, ¿no? De que iban mal en la Ujú. escuela, que pasaban poco tiempo con sus papás. Así que, pues por ahí empezó, por todo eso. Ujú. Y entonces hubo, digamos, ya tenías ese momento en el que tú ya tenías claro, digamos que tu obra de alguna manera está validada a través de la experiencia de tu hijo, es decir, que a él le encantaba y él además confiaba en que eso le podía ayudar a más gente, ¿vale? Es decir, tenías ese punto de confianza y el apoyo de tu familia, por supuesto. No, de mis padres no, de mis padres y mis hermanos para nada. Ajá. Hasta la fecha, quizá la única que se ha abierto un poco es mi madre. Pero de mis hijos sí, de mis hijos sí, que son los que realmente vivían conmigo. Ujú. Y luego mi hija, cuando empezó con la historia, estaba un poco reticente porque sabía que en parte la historia de Leo era de ella Ujú. y, y estaba como con vergüenza. Pero sí, tuve el apoyo de mis hijos, que fueron en ese momento muy importantes. Mm, mm. Ujú. Y la Genial. verdad, yo nunca había dejado de creer en esa parte mía creativa. O sea, tenía siempre mm, así como la chispita de decir, esa niña que yo era con 6 o 7 años y quería hacer eso, era muy lista, hazle caso. Mm, Ujú. mm. Y entonces eso me lleva a otra pregunta. Ay, madre. No, no tanto, no tanto. Bueno, allá va. ¿Por qué no lo hiciste antes? Ostras. Eh, a ver, quizá por miedo a triunfar, Wow. porque yo soy una persona que en general soy tímida. Me gusta pasar, o sea, no paso desapercibida, pero no, no me gusta llamar la atención. Quiero decir, en clase, por ejemplo, yo recuerdo que era la típica que sabía enseguida la respuesta que me estaba preguntando el profesor, pero era como, a ver si alguien más levanta la mano y así no me toca. Y cuando veías que nadie levantaba la mano, decías, vale, pues lo levantaré yo. Quiero decir, no me gustaba llamar la atención esto es una manera de exponerte, ¿no? De mostrarte y de... Entonces, por ahí he tenido que trabajármelo un poco. Por ejemplo, para hacer los vídeos, buah, al principio era una historia, sí. Bien. ¿Y cómo fue, cómo venciste ese miedo al éxito? A ver, em, creo porque creí firmemente en que es mi propósito. Porque para mí el propósito es mayor. eh, Cuando sentí de verdad que podía ayudar por un lado por mi visión de la salud y gestión emocional, porque yo siempre he buscado como médico encontrar, y es que encontraba de una manera, o sea, yo no he sido la típica médico que recetaba medicinas, sino eh, he buscado siempre el entorno del paciente, cómo era su medio de vida, cómo eran sus problemas, ¿no? Entonces, entre el conocimiento que yo tengo de haber estado en contacto con niños, con familias, y luego lo que me había pasado con mi hija, era como todo ese conocimiento le puede servir a mucha gente eh, y creo que estás capacitada para poder ayudar a que niños entiendan a sus hijos, a que padres se vean apoyados y a que profesores sepan, tengan un camino más fácil. O sea, desde el punto de vista ese dije,
lo tengo que hacer y si te da vergüenza te aguantas. O sea, y si te estampas, pues tampoco pasa nada. Quiero decir, Claro. pero es que no tenía la sensación de que, de que me fuera a estampar, tenía la sensación de que iba a ser importante lo que iba a hacer. Mm. Genial. Porque, claro, también te voy a preguntar, ¿el miedo al fracaso lo has llegado a sentir de alguna manera? Eh, Mira por dónde, en lo de escribir, no. Quizá he llegado a sentir fracasar en relaciones, en, en las relaciones personales, ¿no? O en ¿De familiares, familia? de familia, de pareja. Pero en esta historia yo creo que ha sido más miedo al éxito que al fracaso. Miedo al fracaso no, no percibo, no. ¿Y fuiste consciente de que tenías ese miedo o de alguna manera en tu subconsciente lo tapabas y tu subconsciente te hacía ver otra excusa como que, por ejemplo, no era el momento, que quizá más adelante o alguna cosa así? A ver, cuando yo tenía 20, de los 20 a los 30, más o menos, era una persona que quería complacer, o sea, me comportaba como se esperaba de mí. Aunque yo, por ejemplo, lo de escribir sabía que tenía esa capacidad y esa facilidad, en mi familia, yo creo que les hubiera dado, pues eso, como la primera vez que dije que quería estudiar música, ¿no? Que me encantaba la música y que yo sabía lo que ellos iban a responder y entonces, como buena empática sociable que soy, que, que me defino, además de soñadora, pero soy empática, el, el, el saber que ellos iban a, pues no aceptar eso, pues dije, me acoplo, ¿no? Se espera de mí que sea esto, lo otro, lo otro. Y, y claro, eso es un proceso, porque tú llevas ahí una inquietud que tienes, pero que como los demás no la van a ver bien, pues al final dices, sale, me adapto y ya está. Hasta que llega un momento en el que dices, pero si es mi vida. Y, Ujú, y- y yo creo que eso lo tengo que trabajar y lo tengo que hacer, ¿no? Pero, o sea, había una parte que me volvía otra vez a lo que los otros querían que yo fuera. Ellos querían que yo fuera mamá, médico, y yo lo fui, pero había una parte mía muy espiritual, emocional, que no era, pues eso, pues no estaba siendo escuchada. ujú. Genial. ¿Y cómo fue a la hora de ponerte a escribir los libros y pues ya tienes tu obra terminada y llega el momento de sacarlo a la luz y empezar a exponerte? ¿Cómo fue ese salto? Complicadillo. Eh, las redes, buah, supusieron para mí, porque yo no tenía nada de redes. Y era fácil, pues en principio fue fácil coger, como los libros son ilustrados, que Ujú, tengo la suerte estar con Ana Hernández, que hace unas ilustraciones preciosas, no solo en la portada, sino dentro. No, no sé si se verá. Pues si lo acercas un poquito más al objetivo, ahí, perfecto. al principio era fácil porque los posts, por ejemplo, de Sí, Instagram o de Facebook, pues tenía claro. lo visual, ¿no? Cuando ya empecé yo a hacer los vídeos, ¡buah! Peor que si tuviera que hablarles a 300 médicos. Una compañera nuestra, Sonia, que tiene el centro de Kitara en Ah, Las sí. Rozas de Madrid, de Reiki, que comparto también, porque, bueno, no lo he dicho, pero yo soy maestra de Reiki desde hace 18 años. Pues ella me dio la idea de poner unos peluches delante de mí y hablarles a los peluches. O sea, en vez de estar fijando en mí, Sí.
porque siempre te fijas que si mi cara que no me gusta, que si he hecho esto, lo otro. Tú ponte los peluches ahí enfrente y como si les hablaras a ellos. Ujú. Y los primeros vídeos los hice con mi hijo también, leyendo el libro con Daniel. Ajá. Entonces fue un poco más fácil. Luego ya cuando me quedé sola ya fue la cosa más, pues eso, todo lo que te puede pasar cuando estás en un examen o en un práctico, que se te acelera el corazón, te pones a sudar, la voz pues todo eso. Hasta Bien. que un día ya se pasó. Ujú. Y eso quizás producto del miedo, ¿no? De esa ansiedad de decir, ahora se va a cortar la luz, ahora va a sonar el timbre, ahora va Mm, a... En las cosas técnicas yo no, o me voy a quedar en blanco, no, ¿no? eh, Ujú. no, era el, o sea, lo que te he dicho antes, el mostrarme yo, Ajá. el mostrarme en general yo, el exponerme yo, o sea, el que se viera mi imagen, era más cuestión de eso. Ujú. Porque yo, por ejemplo, no me daba vergüenza hacer un audio y ponerlo. Lo que me daba vergüenza era yo, salir yo. Bien. ¿Y eso está superado? Sí, Aquí estás, ¿no? en general sí, en Ujú. general sí. De hecho, una de las cosas que me hizo sentirme muy bien fue hace poco que de manera inesperada me tocó, fui a la biblioteca más importante de Gandía, yo llevaba dos de los libros porque el tercero está todavía en proceso de maquetación eh, y resulta que coincidió que esa tarde yo quería enterarme de los horarios en los que se podía leer a niños, si tenían algún taller, ¿no? Ujú. Y resulta que llegué 5 minutos antes de una tarde que era dedicada a la dona escritora, en Valencia, que significa la mujer escritora. Entonces, iban a salir mujeres leyendo pues fragmentos de obras de otras mujeres, alguna pues sí había escrito alguna poesía. Y entonces cuando yo llegué al empleado de la biblioteca y le dije, pues mira, que quiero saber cuándo puedo venir a leer estos libros a niños. Y le enseñé los libros porque él me dijo, a ver, anda, ¿y tú los has escrito? Yo sí.